Señoras y señores, gracias por estar en la hora 22. Esta noche vamos a conversar sobre temas judiciales. Básicamente, sobre el tema que en las últimas semanas está copando la atención de los medios de comunicación, de comunicadores, de redes sociales y de gran parte también de la sociedad y población dominicana. Me refiero al caso que el Ministerio Público ha denominado Medusa y que la figura primordial de este tema que está en tribunales es el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Vamos a conversar con un abogado de mucha capacidad, mucho talento y que maneja muy bien también los medios de comunicación. Valentín Medrano, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Aunque eso de manejar los medios no lo entendí del todo. ¿Cómo se manejan los medios? Es una especie de haber indicado que en tu caso te desenvuelves usualmente en los medios de comunicación. Es lo correcto. No manejar los medios. Sí Bueno. manejas la comunicación que haces. Te manejas muy bien siendo comunicador. Muchas gracias, muchas gracias. Gregory, viniendo de usted, hermano, eso yo sé que es bueno, aunque yo sigo, porque yo no llego a esos niveles de entendimiento que ustedes tienen con respecto al manejo de la comunicación, y es que la comunicación cambió. Ya la comunicación, supongo, ¿verdad?, no es lo mismo, porque ahora se hace comunicación incluso en las redes sociales. Eso es una comunicación. Sí, la manera de comunicarse. La manera de comunicar cambió. Y la comunicación se ha extendido básicamente por las redes sociales, básicamente por eso, que son en determinado momento un ente de comunicación, las redes sociales. Sí. Pero ese es otro tema bastante largo que puede ser tratarlo. Y quiero entonces aprovechar tus minutos acá, que son todos los del programa, para hablar de el caso denominado Medusa. Hace un año, aproximadamente un año, 10 días, un año, 20 días, vimos lo que puede ser un precedente en la historia de las medidas que toman los tribunales cuando inician un caso, y es que fue llevado a guardar prisión con medida de coerción un ex procurador, en este caso el ex procurador general de la República y junto con él otras personas. A través de ahí se ha manejado bastante este tema en los medios de comunicación y hoy día hay también otro precedente, que entiendo que es un precedente, pero ya eso va a costar que lo expliques tú, y es que se ha agregado una voluminosidad de documentación al expediente ya iniciado hace más de un año, con la presentación por parte del Ministerio Público ante el tribunal correspondiente de más de 12,000 páginas que indica el Ministerio Público, contiene más de 3,000 pruebas, todas en contra de él y los imputados de este caso. Entonces, ¿qué yo te solicito? Una descripción técnica de este caso que nos estamos encontrando, que es la primera vez que podemos ver la magnitud tan amplia que puede tener un expediente. Me he extendido tanto porque lo amerita, no acostumbro, lo sabes, soy muy preciso y conciso en hacer mis preguntas y sobre todo la introducción, pero para empezar, a sugerencia mía, con la descripción técnica jurídica de lo que ha sucedido últimamente con el caso Medusa, te pregunto, ¿es el caso más voluminoso en información que conoce el mundo jurídico dominicano? Yo no querría pecar de insulso y de desconocedor, pero debo hacerlo, porque yo desconozco el récord Guinness para una formulación de cargos, para una acusación.
Pero si no está dentro del récord Guinness, debe estar muy cerca. O sea, que trasciende la jurisprudencia, no, trasciende el área jurídica dominicana. Claro, yo entiendo que sí, porque incluso en los Estados Unidos, tú te puedes buscar cualquier acusación, cual que sea, de cualquier caso, que puede involucrar miles de millones de dólares, por ejemplo, en términos de sindicación, de violación a, por ejemplo, el derecho penal económico dentro de los Estados Unidos. Alguna de esas quiebras bancarias multitudinarias o algo por el estilo, o Enron, lo que sea. Y tú no vas a encontrar esa ampulosidad en términos de cantidad documentacional y mucho menos en proposición fáctica. Proposición fáctica es el relato que se hace de los acontecimientos que se dicen que se llevaron a efecto, de los hechos de forma descriptiva y la subsunción de esos hechos cuando describen la prohibición contenida en la ley. Es decir, cuando un hecho se ha cometido, se relata, mira, fulano de tal cometió tal hecho. Ese hecho está prohibido por la ley, está tipificado en tal o cual artículo de tal norma. Eso se llama proposición fáctica. Un fáctico de 1.313 páginas, eso es poco menos que absurdo. Entonces sugieres que se ha preparado como si fuese especie de un guión. ¿Puede haber no realidad en esa exposición? Ya en una ocasión anterior yo lo califiqué de un buen guión cinematográfico. Bueno por los vaivenes y la creatividad y la fabulación que se vierte en él y de la forma en que se describen esas fábulas. Pero no bueno porque tenga la calidad de ser un guión que llame la atención del que le gusta el buen cine. Pero indica nombres, lugares, fechas, situaciones. Nombres, lugares, fechas, situaciones. Qué bueno que usted lo dice. Esos nombres, lugares, fechas y situaciones, ahora el Ministerio Público le da un autor, o sea, se indica como el elemento probatorio más importante y del que emanan todas esas informaciones a una persona, ¿verdad que sí? Correcto. Pero ¿y cuándo el Ministerio Público tuvo esa persona? ¿Cuándo el Ministerio Público tuvo ese abrevó de ese medio probatorio? ¿Usted recuerda cuándo? Al final prácticamente de su periodo de investigación. Es decir, que todo lo que hubo antes de, supongamos que todo eso sea cierto, que no lo es, pero supongamos que sea todo eso cierto. Antes entonces usted tuvo muchísima gente presa sin ningún elemento de prueba, sin ninguna fuente de... ¿Usted me está entendiendo por dónde voy? Iba a preguntarte en determinado momento, básicamente eso mismo que acabas de decir. ¿Qué es lo que ahora ha sucedido, que es nuevo, si este caso tiene iniciado con similares acusaciones de soborno, sobrevaluación, si ya empezó eso hace un año? ¿Por qué todo esto tan nuevo? Y entonces, ¿qué es lo que había antes? Ellos hablan de algunas delaciones que se han descubierto momentáneamente, pero ahí el problema es que este es un país tan noble y tan crédulo que cree, valga la redundancia, todo lo que se le dice a través de los medios de comunicación y sobre todo si vienen de instancias oficiales. Sobre todo también cuando hay toda una parafernalia construida en términos comunicacionales que incluye a prácticamente la compra y pago de todos los medios de comunicación y de todos los comunicadores. Compra y pago, dije, ¿verdad? Destinado a un solo objetivo. Pero, perdón, ¿has expresado algo que considero no puede ser posible, por no decir que no es cierto? Con honrosas excepciones, yo dije. No lo dije, si no lo dije, lo digo ahora. No lo habías mencionado. Pues lo digo ahora, ya. Con honrosas excepciones. Okay. Pero cuando usted lee el libelo denominado acusación, usted no tiene que ir muy lejos para darse cuenta, primero, que es panfletario, salvo el hecho de que el panfleto por lo regular no se suscribe. Lo segundo es que se procura exaltar a figuras, exaltar instituciones y prohijar un estadio situacional de afectación del buen nombre de otras, de ajación. Antes de extender en eso tu exposición, Valentín, que tenemos tiempo suficiente, quiero, por favor, retomar la descripción técnica del caso.
un caso como el que estamos tratando, con la megavoluminosidad, no sé si ese término está bien aplicado, pero me sale decirlo, con la megavoluminosidad que tiene, ¿cómo se puede desarrollar en el tiempo y en el espacio? Por ejemplo, ¿hay que leer el expediente antes de iniciarse y en qué momento? Qué bueno. El artículo 718 del Código Procesal Penal describe cuál es el comportamiento de los actores procesales en el juicio para la apertura del juicio. Así se titula, apertura. El artículo 300, que este caso no ha sido aperturado como juicio todavía. Hay un artículo, el 300, entonces, que le dice que la audiencia preliminar, con la audiencia preliminar se siguen rigurosamente las mismas reglas del juicio, solo que adaptada a la sencillez de la audiencia. Por vía de consecuencia, cuando el artículo 318 del Código Procesal Penal le dice que luego de que todo el mundo está ahí presente, por el principio de inmediación, y las pruebas también disponibles, por el principio de inmediación probatoria, el juez llama al Ministerio Público, ordena al Ministerio Público y al querellante que lean su acusación, leer. Entonces, lo que procede es la lectura de esa 1.313 páginas, 1.313 páginas, y enunciar el resto de las 12.400 y tantas páginas que tiene esa acusación. ¿Qué contienen las 1.313 páginas? Lo que le decía anteriormente, Ajá. El relato fáctico, o sea, la descripción sucinta, en términos de relato, sucinto, debió ser sucinto. Esto no es sucinto, es la descripción ampulosa, Sí. incluso violatoria de la norma, violatoria de las reglas procesales. Entonces, las 10.000 y tantas páginas que restan para completar las 12.000, Se supone que son medios de pruebas ofertados por el Ministerio Público. no hay necesidad de leerlas in extenso. In extenso no. Lo que sí hay que leer, esas deben ser enunciadas. Ya. Ahora, el problema es que como se trata de una audiencia preliminar, es la audiencia de la discusión con respecto a la legalidad de la prueba. ¿Y en la práctica qué significaría eso? Que ¿Qué cada traería una como de esas consecuencia? pruebas va a tener que ser discutida. Y por ende, Exceptuando, entonces es posible... rétele los 400 testigos que dice tener el Ministerio Público. Rétele los 400 testigos. En listado hay, creo que 13.000, no recuerdo la cantidad de elementos probatorios que dice el Ministerio Público, 3.000 y tantas. 3.000 y tantos. 3.000 y tantas, 3.500 y tantas. Tendríamos todavía 3.100 pruebas que tienen que ser discutidas una a una. En la audiencia preliminar. Porque la audiencia preliminar es una audiencia a la prueba. La audiencia preliminar no es una audiencia para determinar responsabilidad penal. En una audiencia preliminar no se dice usted es culpable o usted es inocente. Aunque al final de la audiencia preliminar hay dos posibilidades. El artículo 303 habla del auto de envío a juicio, que lo único que hace es retener presuntamente la posibilidad de condena de una persona y por vías de consecuencia enviarla a una esfera superior, a otra etapa del proceso que se llama etapa de juicio, para que las personas sean juzgadas ahí. Es ahí en la etapa de juicio donde se puede decir usted es culpable o inocente. La otra opción, el artículo 304, habla del auto de no al lugar, que no es más que una exclusión momentánea, porque es recurrible, de una persona porque haya insuficiencia de prueba, que la prueba que recaiga sobre eso sea ilegal, o que simplemente haya una de las causales que establece la normativa en ese articulado para establecer que una persona no necesita, no se requiere que vaya a juicio, porque hasta ese momento se puede demostrar y entender que no hay probabilidad de condena, que no puede recaer una condena en su contra. En el caso de esta acusación, desde el punto de vista estrictamente técnico, es un abuso. Es un abuso. Mire, usted busque la historia de este país, la acusación más voluminosa, para el caso más dificultoso que hay. Por ejemplo, yo creo que una vez hubo un caso aquí donde arrestaron, creo que 100, no sé la cantidad de militares, o el caso de los 700 kilos de Punta Cana, donde arrestaron a 49 personas, o sea, un poquito más que los acusados en el caso Medusa, en el denominado caso Medusa, que hay 41 personas, o 41 personas físicas físicas. Y alrededor de 20, 22 empresas. Entonces allí había
49 personas arrestadas. Y el volumen de la acusación, de la proposición fáctica, no alcanzaba 20 páginas. Yo conversé ayer, hago un paréntesis breve, con un abogado penalista, igual que tú, y le preguntaba sobre la voluminosidad documental de los casos en República Dominicana y le mencioné el caso Baninter, si él tenía idea de qué tan amplio en contenido documental fue esa situación jurídica, y él me indicó que alrededor de 600 y tantas pruebas había alimentando ese caso. Alrededor de 600 para el caso más grande de la historia del país. Ese es el caso más grande en la historia del país, por lo que implicaba en términos pecuniarios. De hecho, sufrimos las consecuencias de Baninter por muchos años en la República Dominicana. Continuemos con la descripción técnica. No hemos entrado a la parte central, que son las apreciaciones jurídicas que tienes sobre este caso, que las tienes. El fotocopiado de este voluminoso expediente, fotocopiado físico, sacarle una copia a cada una de esas páginas, ¿se necesita, es reglamentario? Es obligatorio. ¿Por parte de quién? Del tribunal. ¿Para el tribunal o para entregárselo a alguien? El tribunal tiene que disponer de una copia, de 2 copias para cada imputado, por cada imputado. ¿Por qué? Porque se le tiene que notificar al imputado y a su defensa técnica. O sea, y cuando hablamos de imputado también incluimos ahí a las personas jurídicas. Ya, correcto. O sea que estaríamos hablando de 60 y tantos expedientes dobles para las personas jurídicas y las físicas. O sea, que si yo estoy imputado... Aproximadamente 120 ejemplares. Si yo estoy acusado... Son como normalmente vienen siendo como 12 volúmenes. Si fuera enciclopedia. Sí, por la amplitud. Sí. O sea, para poner el ejemplo, yo estoy imputado, tú eres mi abogado, hay que entregarme 12,000 y tantas hojas, páginas a mí y 12,000 y tantas a ti. Así es. Y eso hay que hacerlo en 120 oportunidades. O sea, que si multiplicamos 12,000 por 120 nos daría 1,000,000 y tantas de páginas que hay que fotocopiar. Eso es así. Solamente en fotocopiar ese asunto, en fotocopiarlo, no en leerlo. Porque alguien hacía un análisis matemático y decía, pero ven acá, pero si eso se fotocopia, se lee a digamos una página por minuto, y estaba hablando de que pasaríamos días solamente leyendo. Estamos hablando de un esfuerzo sobrehumano para hacer algo que no sirve para nada. De forma entendible, una página uno puede leerla en 4 o 5 minutos. Un caso así. 4 o 5 minutos, te lo has dicho. Imagínense que le dediquen 5 minutos a cada página. 1,133 de la proposición fáctica y después al resto de las 12,000 páginas. Estamos hablando de mucho tiempo, mucho tiempo. Y lo que se trató de hacer fue justamente eso, que esto pudiera traspasar los linderos de la parte limítrofe que divide un periodo electoral y otro. Ya, antes de irnos ahí, te voy a detener varias ocasiones porque es única esta situación, por eso el interés en desarrollar este aspecto. ¿Qué tan difícil sería? Ya hemos visto el tiempo que hay que leer, hemos visto la cantidad de páginas que hay que fotocopiar, de documentos. ¿Qué tan difícil, para seguir en el aspecto técnico, práctico, sería en el espacio y en el tiempo manejar todos esos protocolos jurídicos que son obligatorios, porque si no, entonces no se elabora un juicio con un procedimiento que no se cumpla? Bueno, el procedimiento va a ser difícil de cumplirse, porque ¿cuántas personas puede albergar, por ejemplo, la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia? Que creo que sería el lugar donde tendrían que movilizar este expediente. O sea, prestarle ese salón, porque imagínate en Ciudad Nueva, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso Coral, es prácticamente invivible, es imposible. Si se ha aumentado la cantidad ahora, en este caso, teniendo a ¿cuántas personas inicialmente? 11 personas, 10 personas, y se ha aumentado exponencialmente
la cantidad de personas que tienen que participar. Me refiero tanto a los imputados como a su representación legal. Podría darse el caso de que algunas figuras jurídicas de esas que se encuentran ahí, de las personas jurídicas que están ahí, estén representadas también por el mismo abogado que representa a la persona física, que tiene conexión con esa figura jurídica, con esa ficción. Pero podría darse el caso que no, en que siendo una persona jurídica que tiene una cantidad determinada de accionistas, que esos accionistas, teniendo afectación posible del resultado del proceso, quieran hacerse representar por otros abogados. ¿Y qué tendríamos nosotros ahí? Bueno, mínimamente que nos presten o les presten a los abogados ¿cómo se llama? ¿Cómo es el Centro Olímpico, la parte esa de boxeo del Centro Olímpico? El Coliseo Teo Cruz. Teo Cruz. Bueno, vamos a hacer una pausa, Valentín. Como ustedes ven, este es un caso que por el tamaño, literalmente hablando, que está tomando para su preparación, amerita que ya llevemos alrededor de 20 minutos describiendo cómo podría manejarse en el espacio y en el tiempo un proceso jurídico que tiene su protocolo y que evidentemente hay que cumplirlo. Con Valentín Medrano regresamos en unos instantes. Bien, Valentín Medrano, has empezado a describir técnicamente cómo sería, si sería la manera de manejar este caso en espacio y tiempo, el caso Medusa, por la amplitud que tiene ahora su contenido. Hace ya un año se le dictó prisión preventiva como medida de coerción al licenciado Jean Alain Rodríguez, 18 meses. Por lo que se ve con estos nuevos ingredientes, es un caso que diferentes abogados lo han mencionado y opinantes jurídicos de que podría durar varios años antes de determinarse, o un par de años, si va a juicio o no. ¿Qué va a suceder con la medida de coerción, previendo todo este volumen tan amplio de tantas cosas que tiene el caso? Mira, uno no es un augur del futuro, ni un pitonista para ver lo que pueda ocurrir, pero uno puede, tomando los condimentos de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos con respecto a este proceso, presuponer varias cosas. Primero, que van a querer sacucharlo, y en eso va a ser responsable el Poder Judicial, tratando de hacérselos efectivos ante un asunto que es desde el punto de vista lógico, un imposible. O sea, tú no puedes intentar sancochar un proceso que en su sola lectura te llevaría a ti varios días, solamente en lectura, para cumplir con principios nodales del proceso penal. Uno puede advertir que esto va a llevar muchos años. Si tú haces la comparativa con procesos similares que hemos tenido, como por ejemplo el que acaba de finalizar con sentencia absolutoria, el denominado caso de los Tucanos, o el caso de Brecht, que fue más acelerado todavía. Pero tomas la vida orgánica desde el punto de vista procesal de uno de esos expedientes y con la voluminosidad, gracias por el término, que tiene este expediente, el volumen gigantesco que tiene, tú tienes que decir, bueno, en lógica, Odebrecht por 3. Ok, entonces, ¿qué va a suceder con la medida de coerción? Ahí voy. Porque es fácil de predecir que va a cruzar el tiempo, pero por mucho. Ahí voy. Para mí, y siempre lo he dicho, Jean Alain no es un preso de hechos. O sea, Jean Alain está preso por un asunto político. Jean Alain es un preso político, para mí. Y lo digo por el mismo resultado. ¿Cuál es la prueba? Nosotros decimos en materia procesal penal, la prueba estrella. ¿Cuál es la prueba estrella que tiene el Ministerio Público? Dice, un delator. Pero ese delator no existía cuando lo metieron preso. Ese delator vino un año y pico después de que tú tenías a esa persona sojuzgada, sometida.
asediada, afectada, vilipendiada en los medios de comunicación. Pero para eso es el tiempo de la coerción, para completar la acusación. Pero una cosa es completar y otra cosa es obtener. ¿Qué diferencia hay? Que si tú necesitas completar es porque desde el principio tú tienes vestigios, tú tienes elementos elementos que denotan la ocurrencia del hecho. Fíjate que nosotros hablábamos de sobrevaluación. Ya sabemos que no podemos seguir hablando del tema de la sobrevaluación porque según la Cámara de Cuentas no hubo sobrevaluación. Empezamos con 10.000 millones, estamos en 1.000. Si seguimos el mismo derrotero, llegaremos a 40 pesos. Pero peor, esto es tan político que tú ves que, por ejemplo, dentro de los adalides del Ministerio Público, tú oirás expresiones como la justicia está cambiando. Cambiando, ese es el eslogan del gobierno. La justicia está cambiando. Yo creo que con los mismos colores, cuando tú oyes que lo dicen, tú sientes como esos colores azules y blancos. Ves, por ejemplo, cómo ensalzan a los que han sido también, escúchame el reuso del vocablo, los adalides en contra del procurador y por vías de consecuencia, como antítesis de eso, los que más aplauden la gestión actual del gobierno y del Ministerio Público. Y los ponen ahí. Ellos no pierden oportunidad, el Ministerio Público no pierde oportunidad de hacerle saber al mundo quiénes son sus aliados. Y tú verás que en todas las acusaciones importantes del Ministerio Público siempre empieza con un programa de investigación, dándole la gracia y mencionándolo. Es más, si busca entre las primeras 50 páginas, verás que se exalta como un acicate de la lucha en contra de la corrupción los programas de investigación. Búscalo, están ahí. ¿Y qué objeto tiene eso? Bueno, si usted, que es un comunicador tan avesado, no le ve objeto, entonces yo tengo que, lo que venía pensando, desmontarlo. O sea, ¿qué objeto tenía mencionar a Sergio Vargas? ¿Por qué se mencionan a una persona de forma positiva y a otros negativa? Si yo no soy parte de un proceso y tengo constitucionalmente un protectorado que dice respecto a la dignidad, respecto al buen nombre, ¿por qué yo tengo que ser bailoteado en una acusación de la que yo no formo parte ni como testigo, ni como imputado, ni como querellante, ni como Ministerio Público, ni como agente actuante, ni como nada? ¿Por qué se me menciona solamente con el objeto de asesinarme moralmente? Porque esa acusación del Ministerio Público, que es un libelo, por eso lo catalogo como tal, va destinada primero a matar moralmente, porque fue lo primero que hicieron, porque este es un Ministerio Público que persigue el prestigio. Si usted tiene prestigio, usted tiene la gran posibilidad de ser acusado. En el de relato, lo que sea. En el relato respecto a la participación en ese legajo Libelo. de Sergio Vargas, Okay. La mención de él, no hay ningún ilícito implícito ni expreso, ¿correcto? Ni implícito ni explícito. Entonces no cabe hay, preguntar si por qué pero ¿por qué no metieron a otros? Porque usted sabe una cosa, Sergio Vargas es la única persona que tiene bienes incautados prestados. ¿Es el único? No. Le doy un dato. Hay decenas de fiscales que tienen bienes incautados prestados. Hay decenas de fiscales. Hay decenas de fiscales que tienen vehículos incautados asignados. ¿Y eso es una prerrogativa o es un manejo incorrecto de la cosa retenida? Eso está bien, porque en definitiva, si no se le da uso a esos bienes, muebles e inmuebles, posiblemente el deterioro termine por dañarlo de forma definitiva y hacer que el valor que tenía inicialmente se desprecie. La prerrogativa de asignación, ¿quién la determina? El Ministerio Público. Yo no sé cuáles son sus vías. Lo que te quiero decir con esto es, ¿por qué no lo mencionaron a ellos? ¿Por qué no mencionaron a otras instituciones que tienen bienes prestados? ¿Por qué no mencionaron a otras personalidades que tienen bienes incautados prestados? ¿Por qué lo mencionan a él? Porque eso era el interés. Querían afectarlo moralmente, porque él se buscó problemas con algunos amigos del Ministerio Público actual, del independiente Ministerio Público. Entonces, estamos en la época de la venganza, del revanchismo,
de la persecución porque me caes mal, ¿Y de la por qué? persecución porque tú me la debes. Pero que se conozca públicamente, estamos hablando de Sergio en este momento, dentro de toda esta situación, a Sergio no se le han conocido situaciones judiciales Yo dije amigos del Ministerio Público, yo no dije que él haya tenido situaciones judiciales. De hecho, no la tenía y no tenía por qué ser mencionado ahí. Pero tampoco debió ser mencionada la madre de Jean Alain Rodríguez, que dijeron que le compraron pasajes, que es mentira. Eso es falso, de toda falsedad. No hay una sola cuenta, no hay una sola factura que indique que salió, que se erogó de parte de la Procuraduría General de la República un solo peso para comprarle un pasaje a esa señora. Ni al insigne abogado José Martínez Hopperman, que dijeron que le pagaron un pasaje. Eso es falso, de toda falsedad, eso es mentira. Entonces estamos ante un Ministerio Público manipulador y mentiroso. Esa es la realidad. Pero esa no es la misión del Ministerio Pero Público. claro que no lo es, pero lamentablemente tenemos un pueblo dominicano que está dormido y no entiende la peligrosidad de la situación que está por venírsele encima. Porque, óigame, ahí hay muchísima gente buena dentro del Ministerio Público, ciertamente, pero la directriz que se tiene, la procura que se tiene, la égida que pretenden ellos hacer valer en la actualidad, es un sistema de enjuiciamiento penal, de persecución penal peligrosista. Hermano, ya lo único que falta es que porque tú digas una cosa, te enjuicien o te persiguen. ¿Por qué pusieron a esa gente a bailotearlo ahí? Para tú decir, por ejemplo, que el señor Sebelén es cuñado de Jean Alain, tú tienes que mencionar a la hermana. Para tú decir que tú y yo somos familia de lo que sea, en el rango que sea, tú tienes que mencionar el árbol genealógico, porque Adán nació, de Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel y llegar entonces a mí. Eso se hace con una sola intención, con la intención de dañar honras, de afectar imágenes. En el caso que estamos tratando, si bien llama la atención la cantidad de páginas nuevas que hay, contentivas de 3,000 y tantas pruebas, dice el Ministerio Público, este aspecto es el otro aspecto que llama la atención, más de 3,000 pruebas. Esas 3,000 pruebas recaen de una u otra forma sobre el señor Rodríguez. Ese es el problema, que no hay forma. Mira, es como cuando tú quieres forzar una pieza. Pero dices que no hay forma, pero el Ministerio Público dicen que recaen sobre él, es la pregunta, ¿sí o no? No, pero espérate, yo te voy a responder fácil a eso. No recaen sobre él. Primero, no son pruebas, la mayoría no son pruebas. Son extensiones del enunciado que hace el Ministerio Público. La gran mayoría, la gran mayoría hasta donde yo he llegado. ¿Me entiendes? Que yo busqué los principales elementos enunciados por el Ministerio Público para radiografiarlo desde el punto de vista procesal. Pero no solamente que no recaen, sino que ellos se manifiestan en una violación perenne que uno no entiende. Por ejemplo, yo en términos procesales no entiendo cómo fue que el Ministerio Público llegó, se agenció y procuró de forma extorsionante que algunas personas se plantearan hoy como delatores o como arrepentidos desde el punto de vista procesal. Pero si son relatores. Delatores. Delatores. Delatores o arrepentidos. Pero ¿por qué extorsión por parte del Ministerio Público? Porque si yo estoy en esa posición, porque digo, no, espérate, Ministerio Público, yo quiero decir porque yo sé muchas cosas de ese caso y me convierto en delator. ¿Por qué mencionas que el Ministerio Público se convierte en extorsionador? Es el cuándo. Es el cuándo te conviertes tú. La pregunta es, ¿cuándo te conviertes tú en arrepentido? Porque si tú tienes un arrepentimiento de haber ajustado tu conducta a una norma prescriptiva y lo hiciste en asociación con una persona, pues en un momento de lucidez, vamos a decir, donde una epifanía tú haces y dices, no, yo tengo que ir a confesar esto porque esto no está bien, yo me siento mal y va y lo confiesa. ¿No? Bueno, se entendería que no, se entendería que es que el Ministerio Público ha venido donde mí. Esa es una cosa, que tú te arrepientas. Otra cosa es que tú seas sometido a los rigores de una investigación al margen del derecho, sin las garantías que establece la norma,
y que te lleven a ti a decir cosas que probablemente tú no quieras decir o que tú no sepas. Por eso pregunto, ¿por qué al margen del derecho? ¿Cómo que porque al margen Sí, del ¿por qué? derecho? Por ejemplo, Porque si yo funciono como Ministerio Público, voy donde ti, tengo evidencias y tengo informaciones, Valentín, que estás inmiscuido en esto. Vamos a poner el puente. No es fuera del derecho. Vamos a poner el puente. El Ajá. puente que el Ministerio Público pretende hacer valer para hacer ver como presunto comisor de estos actos de transgresiones a la ley penal al ex procurador es básicamente el elemento probatorio novedoso denominado Rafael Estefano Cano Saco. ¿Es así, verdad? Sí, esa es la figura principal ahora. Ok. ¿Y cómo ellos obtuvieron esa información? Cano estaba preso en España. ¿Cómo la obtuvieron? Delación. Delación, pero hay un problema con respecto a él. Él era un imputado en el proceso. Se supone que si es un imputado en el proceso, para tú obtener la información que él te quiera dar, tú tienes que hacerlo con él sentado junto a un abogado. Oh, ese es un ingrediente que no lo había escuchado. No, hay muchísimo. Si no hay presencia de la persona en el territorio, en este caso, porque la distinción es que él está afuera, no hay validez. No, donde quiera que se encuentre, él tiene que tener un abogado de elección. ¿Para qué? Para que todo lo que diga tenga algún nivel de validez. Pero yo vuelvo y te reitero, que es lo que a mí me gusta hacer. No es el caso de Cano. A Cano yo le tengo mucho cariño y lo considero una persona correcta. Yo lo considero una persona buena y correcta. Y jamás en la vida haría nada para dañarle. Pero en otros casos, para hacer un parangón, y no es el caso de Cano, reitero, pero han habido gente que han dicho y redicho, y cuando tú buscas, es que tienen procesos peores. Y ahí te voy a caer en el artículo 370, numeral 6, que ese te va a aclarar absolutamente todo lo que tú quieres saber. Tienen procesos peores que conllevan sanciones más graves y se lo perdonan para que digan cosas que conllevan sanciones menos graves, pero que afectan a terceros que tienen vinculación política y a ellos le endulzan las penas. Eso es extorsión, eso es abuso de poder. Pero y también, no está previsto eso en el mundo jurídico dominicano. Ahora voy a la parte jurídica. Ajá. Artículo 370, numeral 6. Cuando se declara un caso complejo, eso permite al Ministerio Público que tienda en beneficio de uno o varios imputados un principio de oportunidad, pudiendo excluir la acción penal con respecto a esa persona, pero hay algunas reglas para eso. ¿Tú sabes qué es? Que el delito que se pretenda proscribir sea más grave que el delito que se esté favoreciendo por el principio de oportunidad. Y yo te voy a hacer una pregunta. Dentro de la relatoría que hace el Ministerio Público, que me excuse Cano, pero la relatoría que hace el Ministerio Público lo ponen a él como la persona final, el destino final, y el que ha ajustado su norma proscriptiva de la forma más gravosa. Entonces yo te pregunto, si eso es lo más grave, ¿cómo tú pactas con lo más grave para tú afectar a lo menos grave? Cuando la ley te lo prohíbe. Yo te estoy haciendo elucubraciones. Y no habría ventaja para lograr justicia. El Estado no gana absolutamente nada ahí. El problema es que el objetivo es Jean Alain. No es ni Cano, ni ninguno de esos que están ahí, que son accesorios. Esa gente no le importa en lo absoluto ni al Ministerio Público ni al gobierno que está detrás de todo eso. No les importa. Pero les importa tampoco que no les importa su familia, que no se dan cuenta que están dañando a terceros, a cuartos, a quintos. Eso no les importa, porque se ha deshumanizado el sistema de enjuiciamiento penal, porque es un sistema de venganza y de odio. Pero la única parte, Valentín, que institucionalmente está ligada directamente a este caso es la Procuraduría General de la República, y la procuradora se inhibió en este caso. Bueno, ya se inhibió y se desinhibió, porque recientemente recuerde que cuando Roberto Santana salió diciendo que no hacía falta que se auditara hasta la última varilla de la cárcel de la Victoria para que se le diera albergue a los presos, ella se desinhibió diciendo que sí, hasta que se audite la última varilla. Debe estar cerrada. Entonces, ella se inhibe para una cosa, sí, para otras no. Esa es la realidad. Es la realidad.
Entonces, mira, nosotros tenemos un sistema que lamentablemente desde el punto de vista institucional no ha crecido lo suficiente. Nosotros tenemos leyes que cuando le da su santa voluntad al sistema no sirven para absolutamente nada. Por eso tengo yo tantos temores, cuando hablan de leyes de emergencia, de leyes restrictivas y de leyes que pueden servir para el chantaje. Y ahí cito a la actual Procuradora General de la República, que dice que hay que tener cuidado con ciertas leyes porque pueden servir para chantajear. Y es así. Vamos entonces a hacer una pausa para venir con el segmento final de la hora 22 de esta noche, conversando con Valentín Medrano, abogado penalista, sobre el caso Medusa. Retornamos en instantes. Bien, Valentín, has descrito, y te agradezco bastante, y el televidente también, parte interesante de cómo se puede manejar un caso tan voluminoso como este que has tratado en esta noche. Entonces, viendo todas esas situaciones que se han presentado, ¿qué queda en ti? Porque has indicado que el verdadero interés del Ministerio Público es la figura del ex procurador general de la República, pero al mismo tiempo entonces yo te preguntaría, y todo ese esfuerzo, porque para presentar un expediente así hay que hacer esfuerzo, cual que sea, esfuerzo y mucho, para preparar con la mayor fortaleza posible alguna herramienta que logre la respuesta a favor de ese ministerio. ¿Qué te queda de todo este proceso hasta este momento? Me queda pena, lástima, me queda un sabor doloroso, porque estamos en un estadio de regresión. Habíamos avanzado muchísimo institucionalmente en el ámbito de la justicia. No era perfecta bajo ninguna circunstancia. Pero es que el Ministerio Público no representa la justicia, Valentín. El sistema de justicia, según la Constitución de la República. El Poder Judicial. El sistema de justicia, según la Constitución de la República, tiene dos entes conformantes. El Ministerio Público, por un lado, se le considera como parte del sistema de justicia. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder aparte. El Poder Judicial no tiene todo el sistema. Yo hablo del sistema. Ya. El Poder Judicial es la parte de enjuiciamiento y por vía de consecuencia los principios que norman la función del Ministerio Público, los principios que norman la función del Poder Judicial son diferentes. Por eso al Ministerio Público se le exige ser objetivo, no independiente, y al Poder Judicial ser independiente y también... Objetivo. No, en el caso del Poder Judicial es ser imparcial. Ser imparcial. El Ministerio Público ser objetivo. Y obviamente yo creo que estamos en un proceso de regresión, porque aquí se está haciendo lo que quiere el Poder Ejecutivo. O sea, es segunda vez que lo mencionas en el programa. Claro, el problema es que hacia dónde vamos. El problema es, si tú buscas la calificación jurídica, está en la página 1313 de la acusación, tú vas a ver de qué es que se acusa a Jean Alain Rodríguez. Y a los demás. A él le imputan 13 tipos penales. ¿Te recuerdas que eran 19 antes? Sí. Bueno, bajaron a 13. Pero le aumentaron varios, porque ahora, graciosamente, alguien decía que Jean Alain lo acusan también de ser responsable del cambio climático y de la guerra ruso-ucraniana. O sea que lo acusan de cualquier cosa, de todo lo malo que ocurra. Y hoy tenemos los medios de comunicación donde todos los días hay un titular nuevo de una disección que se hace del cuerpo putrefacto del caso denominado Medusa, y ponen ese pedacito ahí de forma morbosa. Por eso decían, al abogado fulano de tal le pagaron pasaje. Oye, sin buscar el sustento
donde se dieran cuenta que eso no ocurrió. Pero O que compraron 8 millones de pesos en vino al catador, decían también en unos titulares. ¿Y tú sabes cuánto dinero se erogó por parte del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República para comprar esos vinos? Ni un peso, porque es falso, es mentira. Entonces, tenemos un cuerpo comunicacional dispuesto para el Ministerio Público con la gran capacidad de mentir. Yo eso lo sé, y hasta podría señalar nombres de quienes están detrás de este entramado, porque eso sí es un entramado de verdad. Un entramado tendente a la consecución de exaltar figuras. Entonces ahí voy a la exaltación de figuras. Dicen en esas 50 primeras páginas que Jean Alain tenía un entramado tendente a la exaltación de la figura de la institución. Y después no, después era a exaltarse él. Y para ello se crearon 18,000 cuentas falsas para atacar a fulano, los amigos del Ministerio Público. Se habla del pago de una asesora mexicana por millones de dólares. Pero déjame culminar esta parte para que tú veas. ¿Qué ocurre con eso? Que a Jean Alain se le acusa de haber financiado ilegalmente una campaña política, porque él apoyó a un candidato que no es el presidente actual. Pero entonces se acusa al segundo hombre al mando en el gobierno de ese candidato hoy presidente, se le acusa de haber recibido dinero de lo que se produjo como soborno o haber participado en actos ilegales, es decir, obtener de alguna forma recursos económicos que fueron dispuestos también subsecuentemente para la campaña del que hoy es presidente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A dañarlo todo, porque lo primero que hizo el actual presidente cuando llegó al gobierno fue hacer descreer en la clase política. Los políticos no pueden ir a la Junta, los políticos no pueden ser defensores del pueblo, los políticos no pueden ser jueces, los políticos no pueden ser nada, porque la clase política, según el discurso que se aposentó en el gobierno, era inservible, no sirve para nada. Los políticos no sirven para nada, cualquier cosa que haga un político es malo. Entonces, ese es el mismo derrotero que siguen sus asalariados del cuerpo al que hacemos alusión, que es parte del sistema de justicia, que dice que la justicia está cambiando. Pero la justicia está cambiando porque la justicia tiende o procura o entiende que tiene que seguir zahiriendo y seguir afectando y seguir ensuciando a la clase política. Porque no es verdad, por ejemplo, que la mayoría de esas cosas que inicialmente se pusieron a cargo de este ciudadano y que no tenían elementos de prueba de sustentación. Y tú dirás, bueno, porque para una medida de coerción lo que se necesitan son cintilas de prueba. Sí, pero cintilas de prueba no mata, bajo ninguna circunstancia, presupuestos suficientes. Y él tenía presupuestos suficientes. Arraigo, ex procurador, ex funcionario público de otros litorales, familia, residencia, hijos, esposa, profesión, todo eso, una cintila probatoria del podría ser, que resultó ser supuestamente en la redacción esta mal hecha de esta acusación, resultó ser después cuando tienen personas que se arrepienten y delatan, personas que existieron como imputados, personas que fueron segregados del proceso y personas que no se explica cómo pudo haberse hecho porque eso no lo permite la ley. 370, numeral 6 del Código Procesal Penal. Es un asunto al que nadie le va a poder dar la explicación. Nadie va a poder explicarse. ¿Y cuándo terminará esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Bueno, terminará cuando tengamos otro gobierno que no sea el de Abinader, aún si se reelige. Porque aún se reelija, él no va a ver el fin del caso Medusa. Entonces, cuando termine su segundo periodo, si se reelige, todavía el caso Medusa no va a terminar. ¿Qué debe ocurrir con la medida de coerción? Desde ahora deberían ponerle fin a ese asunto y que ellos sigan yendo a los actos procesales subsecuentes en condición de libertad, porque ya de antemano son pobres, porque han sido empobrecidos con todas las medidas que ha dispuesto el Ministerio Público y los jueces cómplices que han dispuesto para presuntamente salvaguardar el patrimonio que deviene de la condena posible que recaiga sobre los imputados.
que dicho sea de paso, ese libelo tiene tantas falencias, cosas que yo no puedo adelantar ahora, pero te puedo decir, por ejemplo, que la ley 712 no existe y ellos acusan por esa ley. Te podría decir 20.000 cosas que hay ahí que desde el punto de vista imputacional son incorrectas. Ahora, todo el mundo me va a ver a mí como un golondrino, no voy a decir golondrino, ¿verdad? Como un golondrino que no hace verano, pero dice la verdad. Porque nadie me puede refutar eso que yo te estoy diciendo aquí, absolutamente nadie. Como por ejemplo, que Gregory Caimares no debe ser mencionado ahí, aunque sea amigo y hermano o lo que sea de cualquiera de los que están imputados ahí. ¿Tú no crees que es así? Corrígeme si me equivoco. Y si te mencionan para lo que sea, hasta para saludarte, ¿tú crees que te están haciendo un favor? Evidentemente que no. Hay un aspecto brevemente, Valentín, Sí. Como también papel de comunicador que haces, medios, 3, 4, han tenido la facilidad de obtener este nuevo y voluminoso expediente. ¿A qué obedece eso o qué opinión tienes de que se pueda tener por parte de la prensa un legajo de este expediente tan voluminoso? Mira, ese expediente se filtra. Oye, eso da vergüenza no decirlo aquí. Filtrar. Pero se supone que filtrar es cuando tú lo haces de forma involuntaria. No se filtra, se envía. Se envía a lo que son adláteres del Ministerio Público. Aquí todo el mundo sabe que aquí siempre ha habido una guerra de intereses entre los grandes poderosos, guerra económica, guerra de poder, guerra de esto. Y dentro de esos intereses, pues hay personas que contrastan a uno y favorecen a otros. Aquí todo el mundo sabe, cuando se mencionan a ciertos líderes de opinión, a quién responden. Porque casi nadie está suelto, casi nadie está suelto. Y yo no voy a decir, por ejemplo, yo estoy suelto, ¿verdad? Yo simplemente no sé a quién correspondo, a quién respondo. No lo sé, pero lo que quiero decirte es que hay toda una parafernalia comunicacional, una maquinaria comunicacional que está en las mismas directrices del gobierno, que va al Ministerio Público y pondera al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su anuncio, que lo paga el gobierno, que dice Ministerio Público Independiente, Gobierno de la República Dominicana. Y entonces cuando dicen son independientes, pero independientes de quién, si la publicidad toda que tú recibes, la recibe de este gobierno. Entonces, hasta para su misma mentira, ellos no saben cómo plantearla, cómo establecerla, cómo hacerla lucir más o menos equidistante. Y estamos en este estadio situacional. Lamento mucho que haya como una especie de lavado de cerebro colectivo, porque la gente, tú le dices, mira, esto es así, y pueden estar viendo la verdad y siempre te sacarán el pero. Sí, pero. Entonces, alguien me decía, para finiquitar, algo muy interesante. Pero mira, ahí en el Ministerio Público dicen que Danilo Medina tenía que saber de todo eso porque él es el presidente de la República, un hombre bien informado. Y yo me pregunto, ¿y si él lo tenía que saber, la gente que está en el Ministerio Público no tenía que saberlo también? Porque fue en el Ministerio Público que se produjo. Y no menciono nombre, solamente digo eso. Señores, Valentín Medrano, abogado penalista, ha estado con nosotros hoy día. Gracias por hablarnos de este tema tan interesante que a la mayoría de la población pues le interesa saber cada día dónde va y cómo va caminando, y tú nos has ayudado en parte a saber, de acuerdo a tu criterio, lo que piensas sobre este caso. Señores, gracias por su atención. Hasta mañana, si Dios quiere.